Entonces nos quedan 200 pesos. Si después resulta ser que tenemos un saldo deudor de 100 pesos, quiere decir que no solamente extraje los 200 pesos que tenía, sino que además debo 100. Entonces quiere decir que hubo una extracción de 300 pesos. Luego, vuelvo a tener un saldo positivo de 400 pesos. Entonces, no solamente cubrí lo que debía, sino que además me quedaron a favor 400 pesos. Esto quiere decir que deposité, agregué 500 pesos. Y por último, terminé con un saldo deudor de 300 pesos. Es decir, que no solamente saqué los 400 que me habían quedado, sino que además me quedaron 300 pesos como deuda, es decir, que saqué 400 y 300. Entonces quiere decir que saqué 700 pesos. Hice una extracción de 700 pesos. ¿Cuál era el saldo antes del primer depósito? A ver, antes del primer depósito, pensemos, si le quedaban 250 pesos, si le quedaron 250 pesos, yo tenía una cantidad de dinero. Deposité 600 pesos, es decir, le agregué 600 pesos y eso me dio un resultado de 250 pesos. ¿Cuánto tenía antes? ¿Tenía un saldo positivo o tenía un saldo negativo? Y tenía un saldo negativo, porque si yo deposito 600 pesos, me hubiera quedado más de 600 pesos, pero me quedó menos de 600 pesos. Es decir, que yo antes tenía una deuda de ¿cuánto? Y una deuda de 350 pesos. O sea, tenía un saldo deudor de 350 pesos. De esa forma, cuando agrego los 600, cubro los 350 pesos que debía y me termina quedando el saldo positivo de 250. Por lo tanto, la respuesta es menos 350. ¿Cuánto dinero se extrajo en total durante el mes? Y bueno, tengo que sumar lo que se extrajo acá, lo que se extrajo acá, lo que se extrajo acá y lo que se extrajo acá. Es decir, que tengo que sumar 400 más 200 más 300 más 700. Y esto da un total de 1.600 pesos. ¿Cuál es la diferencia entre el saldo entre el primer y último día? Primer día, 250 pesos. Último día, 300, menos 300 pesos. Es decir, que tengo desde el 250 hasta el 0, 250 pesos. Y desde el 0 hasta el 300 tengo 300 pesos. Por lo tanto, la diferencia es 550 pesos. El último punto dice, un submarino estaba a 218 metros bajo el nivel del mar y descendió una cierta cantidad de metros, es decir, estaba a menos 18 metros y descendió una cantidad de metros. Luego ascendió 348 metros y quedó, es decir, al final, quedó a 26 metros de la superficie, es decir, a más 26 metros. ¿Cuál será el número que tiene que ir aquí? Y bueno, habría que ir pensando ¿qué número podemos hacer? 348 menos 218. Esto nos da 130. Quiere decir que entre estos dos tenemos 130. Pero hay que restarle algo más para que llegue a 26. Entonces, bueno, podemos hacer 130 menos 26 y ver que bajó 104 metros más. Entonces, menos 218 menos 104 más 348 nos da un resultado de 26.